cual tiene como escritor al apóstol Pablo, y fue escrito para la iglesia de la ciudad ubicada en Corinto, por eso el gentilicio Corintios. Y esta, según el libro de los Hechos, en su capítulo 18, verso 1, fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice el texto, cito: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es decir, que Pablo encontró esta pareja, ¿verdad?, de judíos que habían estado en el exilio a causa del gobernante Claudio, que los había expulsado de una u otra manera, y allí pues él inició a trabajar y a fundar, establecer la iglesia de los Corintios. Si vemos el trasfondo histórico de este libro, vamos a identificar varias cosas. Primero es que esta epístola fue escrita desde la ciudad de Éfeso. Tenemos otra epístola llamada los Efesios. Entonces, desde esa ciudad de Éfeso, Pablo redacta pues la carta a los Corintios. Y allí podemos decir que Corinto era una ciudad, como se conoce en el argot de hoy, cosmopolita, es decir, una ciudad que servía como un centro económico, un centro financiero. Lo cosmopolitano tiene que ver con el desarrollo de una ciudad a nivel de economía, a nivel de desarrollo estructural también. Y en este sentido, habían allí muy pocas restricciones morales. Es decir, Corinto estaba sumergido en una depravación total. Porque, no sé, parece que es una tendencia humana. Cuando la gente se ve con mucha holgura económica, tiende a fragmentar las bases de la moralidad y da rienda suelta a las pasiones. Es un comportamiento común. Es decir, que bajo este contexto era difícil establecer una iglesia allí. Eso es como, bueno, el día de hoy, vamos a contextualizar un poco. Fundar una iglesia, ¿verdad?, en una zona donde hay una serie de bebentinas y de, ¿verdad?, y de mujeres, y quizá hombres también, libertinos, en términos de la parte moral. Pues ahí va, poco más o menos. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta? Dos. Primero, guiar a la iglesia a separarse del error y el desorden moral. Y eso tenemos que hacerlo todavía hoy. Y también contestar algunas preguntas específicas que le habían hecho. Siempre en una epístola hay una respuesta ante interrogantes formuladas de manera previa. Como hoy vamos a hablar acerca de edificación, entiendo pertinente conceptualizar un poco. Y según el diccionario de la RAE, edificar tiene que ver con la acción y efecto, obviamente, de edificar, es decir, hacer un edificio. Por eso, cuando se habla acerca de edificio, se define como una construcción dotada de ¿qué? De estabilidad, hecha con materiales resistentes para ser habitadas por una u otra persona. Así como se construye un edificio, y este cuenta con varias etapas en su proceso de construcción o edificación, entre la que podemos hablar estudio de factibilidad o de viabilidad. Podemos hablar acerca del diseño de este, y esto lleva a una planificación. Después se limpia y se prepara el terreno. Posteriormente entra el proceso de excavación y de cimentación, es decir, de establecer los cimientos o los fundamentos que van a sostener dicho edificio, la zapata, como dice Berroa. Y ahí pues se pasa a la estructura como tal. Después a la parte que tiene que ver con la albañilería.
luego las instalaciones eléctricas, plomería y demás, luego los acabados, es decir, los detalles, y ahí las mujeres toman, ¿verdad?, una preponderancia, y el diseño de los interiores, posterior, buscar los muebles y todo ese tipo de cosas. Asimismo como la edificación en el sentido literal de la misma tiene una serie de etapas, asimismo la edificación espiritual conlleva un proceso, es decir, conlleva una serie de fases que deben ser agotadas para entonces tener una edificación fuerte, robusta, efectiva, eficaz. Hay algunas características que debemos tomar en cuenta para una edificación espiritual idónea. La primera, desear y buscar los fundamentos de la palabra. Lo voy a repetir. Desear y buscar los fundamentos de la palabra. Cuando se inicia una construcción, el terreno está desordenado, ¿verdad, Pancho? Muchas veces tiene hierba, muchas veces tiene basura, a veces tiene desechos. ¿Por qué? Porque cuando hay un terreno, en buen dominicano, baldío o baldío, ¿verdad?, para ser más específico en la manera en que se dice, pues es tierra de todos y tierra de nadie, ¿verdad? Ahí pues usted pasa y encuentra todos los desechos. Asimismo está la vida espiritual de las personas que se acercan a Cristo. Ese terreno está baldío, ese terreno no está cuidado, está totalmente arrabalizado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es decir, que cuando esa palabra viva entró en nuestro corazón, entró en nuestra mente, inició un proceso de purificación y de limpieza. Y si en ese terreno había basura, se fue la basura. Si en ese terreno, óyeme, estaba la grama ya bien alta, vino la palabra con una podadora y se llevó. Ay, comenzó a limpiar y comenzó a purificar. Y Jesús parece que identificó que los discípulos estaban un poco, no sé, dudosos de la efectividad de la palabra, y Él se lo dice: miren, aunque ustedes vean que tienen fallo, están limpios. Aunque ustedes vean, óyeme bien, que quizás puedan dudar en un momento, están limpios, porque la palabra que yo hablo limpia. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que ha sido totalmente limpiado por la palabra. Esa palabra vino con ace, esa palabra vino con mentolín, vino con cloro, y se llevó el pecado, se llevó los miedos, se llevó la apatía. Esa palabra de Dios, cuando entra en tu corazón, óyeme bien, tú entras en un proceso de ósmosis, en un proceso de limpieza, y tú te levantas de ser un fracasado, de ser una fracasada, a ser un hombre que camina en victoria, porque hay una palabra de Dios que ha causado un efecto. No, pero yo no sé si tú viniste hoy o qué. No es que te va a limpiar, es que ya te limpió. Yo lo voy a repetir, paso, a ver si la gente entiende. No es que la palabra va a iniciar un proceso, es que tú aceptaste al Señor y así mismo bajo esa irrela, óyeme bien, oye, a llevarse toda esa malicia de tu alma. ¿Cuál es tu misión? Aceptar que tú estás limpio por la palabra que has recibido. Alguien tiene que desearme aquí. El apóstol Pedro sigue planteando este postulado en Primera de Pedro capítulo 2, del verso 1 al 3, donde dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Aparecerá en la iglesia cosa semejante. Aquí no hay de eso, dice Berroa, pero se da verdad. Si no hubiese de eso en la iglesia, Pablo no lo coloca ahí. Te puede alabar que tu mensaje, pero tranquilo, nos vamos bien. Si no hubiese eso, ¿para qué colocarlo? Lo que Pablo está diciendo aquí, miren,
Ustedes tienen esto en este lado. Tienen malicia, tienen engaño, tienen hipocresía, tienen envidia. Habrá gente que engaña en la iglesia. Habrá gente hipócrita en la iglesia. Me cambiaron de baterista hoy, espérenme, que tuvo un shock. Santo, Dios bendiga. Habrá hipocresía en la iglesia. Habrá envidia. Eso está en ese lado. Pero en el otro lado usted puede decir: ya yo he sido limpio, ya yo dejo eso ahí. Eso que se quede tranquilo. Eso que busque bastante por otro lado. Ya yo estoy limpio. Y si tenía malicia, entonces ahora tengo bondad. Y si tenía engaño, ahora tengo verdad. Y si tenía envidia, ahora me gozo. Porque mi hermano suba, porque mi hermano avance, porque mi hermano se desarrolle. Y si tenía distracción, entonces me pongo firme, me pongo atento a lo que Dios quiere para mí. Y da una sugerencia y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de los principios de la palabra. Está hablando de doctrina. Y doctrina en el original lo que significa es instrucción, enseñanza. Está hablando de esa doctrina básica de la salvación, que fuimos justificados por fe, que fuimos salvos por gracia, que nosotros también fuimos santificados por medio del sacrificio único, perpetuo y santo de Jesucristo. A veces nosotros nos imbuimos en tantas cosas y olvidamos la doctrina. Cuidado, la doctrina hay que tenerla presente. Hay que saber que la sanidad es bíblica y es parte de la doctrina. Hay que saber que las señales son bíblicas y son parte de la doctrina. Muchas veces estamos viviendo un ateísmo práctico. Bueno, yo no sé si me va. Bueno, ojalá este no sea mi último. Gloria a Dios. Pronunciamos a Dios, pero Dios no entra en ninguna faceta de nuestra vida. Mi decisiones las tomo yo. Y yo estoy esperanzado en los cuartos que tengo. Yo doy algo en la iglesia, pero si se me enferma un hijo, yo no oro. Yo voy para el médico porque tengo mi cuarto. Gloria a Dios. La doctrina. Hay que diezmar, es parte de la doctrina. Solo un amén. Bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. No voy a buscarme más problemas. Vamos para adelante. Dice desear. Traducción lenguaje actual lo plantea de la siguiente manera: por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Wow. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Qué palabra para el aniversario 28. Lo que pasa es que de aquí para adelante vamos a pasar por un proceso. De aquí para adelante vamos a soltar lo viejo. En los 28 días que dijo Noemí, hay que soltar chisme, hay que soltar envidia, hay que soltar la hipocresía, hay que ponernos, ay, pero yo no sé, ay, sí, es muy bueno decir, Dios te va a bendecir, Dios nos va a elevar, Dios nos va a prosperar. Para que Dios nos prospere hay que controlarse la lengua. Dios nos prospere hay que dejar la envidia, la apatía, el celo. Hay que entender, si Dios avanza, avanza Wally, avanza Merari, avanza la pastora. Si la pastora avanza, avanzo yo, avanza
voluntad, es una decisión. Y hace aquí un paralelismo con los niños en el sentido de su actitud con respecto al alimento. Un niño cuando está hambriento y desea la leche, hasta que no la consiga, no para de gritar. Hasta que no la obtenga, no parará de hacer algo para enviar una señal al padre o a la madre que necesita el alimento. ¿Qué señal tú estás enviando al padre que necesita el alimento? ¿Cuál es esa señal? Te has tirado de barriga, como dice la pastora, a decir: Señor, hasta que yo no reciba una respuesta de ti, yo no me muevo de aquí. De aquí el apóstol lo está diciendo: tienes que desear como niño. El niño no le importa si hay recursos o no hay recursos. Al niño no le importa si se te olvidó comprarla o no. El niño no tiene que ver con el hecho de que el supermercado esté cerrado o esté abierto, que sea tarde o sea temprano. El niño pide su leche. El niño, hasta que no la recibe, está clamando. Y tu iglesia está clamando delante de Dios hasta que reciba la respuesta, hasta que reciba la petición. Tiene que desearlo, tiene que pedirlo, tiene que buscarlo. Y por eso la primera etapa de la edificación es convertirse precisamente en eso, en un niño espiritual. Y la iglesia debe entender que cuando llega una persona, aún tenga 73 años, con 5 días, es niño espiritual. Y hay que tratarlo como tal. Y Adela se puso contenta, no sé por qué. No se apure, que le voy a mandar esa grabación. Espérense, pues siga gozando. Es un niño. Aunque tenga 50, tenga 40, esté casado con nietos, es un niño espiritual. Y la iglesia a veces le exige demasiado a los nuevos convertidos. Bueno, esta es la palabra que Dios me dio. Yo podía hablar sobre bendición, pero esto es lo que wow. Y les exigimos que prediquen un mensaje como si fuese un ministro ordenado de la iglesia de Dios. Y le exigimos ciertas cosas como si ya el proceso se ha agotado. No es un proceso. Tú ves que hay una parte que corregir. Ayúdalo, asístelo con mansedumbre, con amor. Es un niño o niña. Gloria a Dios. Por eso la leche espiritual no adulterada, ya ahí ustedes saben que lo que se adultera es lo que se corrompe. En este caso está hablando de esas doctrinas que surgen de tiempo en tiempo y vienen a adulterar el fundamento de la palabra. Por eso dice desear la leche espiritual no adulterada. Y en este caso, amados hermanos, nos da una perspectiva importante con respecto al efecto que esto surge en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros vemos el verso que leímos, nos lleva a lo segundo. Repito, lo primero, que es desear el fundamento de la palabra. Lo segundo, aplicar esos fundamentos. Verso 3, el verso que leímos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Estamos hablando del apóstol Pablo, que se está refiriendo a una iglesia. Los pastores hoy no pueden hablarle claro a la gente porque la gente se ofende y se va. Y miren cómo arranca Pablo.
puntual y directo. De manera, hermano, yo no pude hablarlo como espirituales, sino carnales. Esa es la introducción. Como a niños en Cristo. Entonces, dice en el verso 2: os di a beber leche, la leche que hablamos, ¿verdad? Y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaz. En otras palabras, está diciendo aquí, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está diciendo, estoy parafraseando: estuvo bien que ustedes iniciaron como niños, pero ya hemos hecho un trabajo. A ustedes se les ha dado palabra, a ustedes se les ha consolado, a ustedes se les ha corregido, a ustedes se les ha dado su abrazo, a ustedes se les ha añoñado, hermano dominicana, cuando hay que añoñar, a ustedes se les ha levantado cuando te has caído por tal de cabezón mirando pornografía. Fuimos allá y te levantamos cuando tú cogiste préstamo que tú sabías que no podías coger porque tú no ganas para eso. Fuimos allá, te defendimos, hasta te lo pagamos. Te hemos resuelto la cosa. Te perdonamos que dijeras 2 o 3 malas palabritas al principio, te lo dejamos pasar también. Entonces le dice: pero en esta etapa que ya ustedes tomaron su leche y que gritaron demasiado y le conseguimos la leche, en esta etapa no puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Lo que está diciendo aquí es que usted tiene que tomarse su leche, pero usted tiene que avanzar en esto, porque no podemos estar 15 años. Un niño con un biberón es un manganzón. Alaba, Samuel. Un niño con 10 años todavía con el bobo. Y hay muchas personas en la iglesia que a veces tienen el bobo y a veces tienen el biberón, pero en el 28 aniversario lo vamos a sacar. Ay, yo no sé quién va a buscar una funda y va a comenzar a decir: ven, dame el biberón, dame el bobo. Ay, tú tienes que avanzar, tú tienes que comportarte, tú tienes que creer. A decir: venga aquí hoy en esta hora. Es que Dios viene a sacudir la iglesia, es que Dios viene a renovar la iglesia, es que Dios viene a restaurar la iglesia, a madurez, crecimiento, expansión. Y Pablo se lo dice: el que no avanza en el proceso, cuando tú naces en el evangelio, eres un niño espiritual, pero si no avanzas te conviertes en un carnal. Padre, Dios mío, gloria a Dios. Pero que hay que ser como niños para entrar al reino. Sí, porque hay uno experto en torcer el texto, en cosas. Como un pastor que sabe tanta teología y tanta Biblia, y usted cayendo en esos relajos. Sí, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero eso es en términos de la pureza, eso es en términos de la santidad, eso es en términos de la integridad. Pero usted tiene que comportarse, ya usted tiene que avanzar, usted tiene que convertirse en un adolescente y posteriormente en un adulto en Cristo. Poderoso. Gloria a Dios. Por eso, para tomar la leche, nada más hay que ingerir y ya. Pero el apóstol le dice: os di leche y no vianda. Y yo busqué lo que significa vianda, y dice: fruto y tubérculo comestible que se sirven guisado, como el ñame, la malanga. Ahí mi mamá se puso contenta. No le gusta la malanga. El plátano, yuca, dice el paso. Es decir, que usted puede tirarse boca arriba y nosotros podemos lanzarle la leche. Usted ahí como un pachacotado ahí bebiendo su leche. Pero usted
Pero para usted comerse la yuca, tiene que mover ese diente. Para usted comerse la vianda, usted tiene que pasar a otro nivel. Entonces estamos hablando aquí que cuando inicia el proceso, los otros días estaba en casa de mi madre y estábamos todos muy contentos porque mi sobrinita comenzó a pronunciar una palabra. De repente decía mamá, papá, tía, tío, y uno, oye, contento y celebrando. Qué bien mi niña y todo eso, perfecto. Y ahí entra la etapa presilábica. Maribel, ¿verdad? Y Yuneidi, que es maestra. En educación, ustedes saben cuáles son mis orígenes en educación. Una institución ya de orden superior, uno trabajando con adolescentes. Ahí uno le ponía unos niveles de abstracción a esos muchachos y análisis en inglés y todo lo demás. Pero ahora, dirigiendo un centro de educación primaria, he tenido que meterme en ese proceso. Y ahí está el tema del trazado. Ahí está la etapa presilábica, cuando ellos comienzan a emitir los fonemas, los sonidos, y todo es un chiste, y agugutata, y bien, y uno se lo celebra porque es su nivel. Pero ya cuando ellos pasen a otro nivel, no le podemos celebrar el agugutata. Hay que decirle, tú tienes que darme un discurso, tú tienes que pararte ya y trabajar mi idea. Y hay mucha gente en el agugutata, y Dios viene a decirme, yo quiero que tú me des palabras, que tú hables, que tú fluyas, que tú tengas fluidez, que tú desarrolles. Poderoso Dios. Los corintios estaban presilábicos. Tía, mami, papi. Ya hay que pasar y decir, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Y después decir mi madre. Y después decir mi progenitora. Yo no sé si alguien puede aquí alabar a Dios. Es lo mismo, sí es lo mismo. Pero tú vas avanzando en el nivel. Tú vas creciendo en sabiduría. Tú vas creciendo en gracia. Poderoso Dios. Por eso, amados hermanos, debemos profundizar el conocimiento. Y en Efesios 3, del 16 al 19 lo plantea: para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es decir, estamos hablando de un proceso de comprensión intenso, de que hay que pasar de la leche a la vianda, de que hay que pasar del alimento simple, del alimento que ya está, digamos, preorganizado, a un alimento un poco más espeso, un poco más fuerte. Pablo le estaba diciendo, ya ustedes estaban prácticamente en la etapa de pastorear a otro y no de ser pastoreado. Ya ustedes estaban en la etapa de darle a otro y no de que se le dé. Los fieles de los corintios no habían integrado la fe en el Señor a su vida práctica. Y cuando no hay esa integración, entonces ocurre todo lo que leímos en el texto: la envidia, porque hay que buscar algo que hacer. Gloria a Dios. Seguimos. Así que, amados hermanos, cuando nosotros integramos esa profundidad, cuando integramos la fe a nuestro caminar, entonces vemos las cosas de los demás desde otra óptica. Y lo vemos en Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Ustedes ven toda esa gente que trituran al hermano cuando caen, son carnales. Hay que decirlo claro, son carnales. Y la Biblia me dice a mí que el que restaura es espiritual. Por eso el que quiera ser espiritual y vea un soldado caído, busca una carretilla, levántalo y usted será el hombre y la mujer más santa. En ese momento hay que levantar al caído, hay que restaurarlo. ¿Por qué? Porque esa es la señal inequívoca que hemos avanzado espiritualmente. Podemos hablar mucha lengua. Es más, Corinto era fuerte en eso. Una iglesia del poder, pero al mismo tiempo una iglesia carnal. Entonces quiere decir que no son las señales lo que me da a mí la espiritualidad. Que hay un trabajo interior que yo debo hacer. A pesar de que Dios me use, a pesar de que yo cante bonito, que no es mi caso, pero porque canto bonito. Los que predican bonito, los que son ministrazos, los que son ministrines, todos debemos pasar por ese sedazo. ¿Cómo estamos en la mansedumbre? ¿Cómo estamos en la restauración? ¿Cómo estamos en el juzgar? Gloria a Dios. Es ahí que radica la verdadera espiritualidad. Eso es lo segundo. Lo tercero, ya voy cerrando. La iglesia debe trabajar unida para gloria de Dios. Parece que ellos no. Se lo vamos a repetir, se lo vamos a dar gratis. La iglesia debe trabajar unida. Porque no hay respuesta. Parece que hay que seguir, ¿verdad? La iglesia debe trabajar unida. No, parece que la iglesia debe trabajar unida. La iglesia debe estar unida. La iglesia debe tener un mismo sentir. La iglesia tiene que agarrarse de mano y caminar. Aunque no lleguemos más rápido, a pesar de que haya un lento y yo quiero correr con ese lento, es que Dios me va a bendecir. Con esa lenta es que Dios me va a elevar. La iglesia debe trabajar unida. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió en el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí lo que está diciendo es, estamos hablando acerca de edificación espiritual personal, pero ya aquí Pablo nos regala una dimensión nueva, y es una edificación espiritual colectiva. ¿Por qué? Porque ahí lo que nos está diciendo es dar por gracia. Algunos van a regar, otros van a plantar. Es decir, Pablo fundó la iglesia, pero Apolo fue, orientó, enseñó, trabajó y expandió. ¿De quién es la gloria? Ni de Pablo ni de Apolo. Pablo y Apolos trabajaron como se trabaja en la iglesia. El que quiera trabajar solo debe saber que en este reino ese no es el procedimiento. Dios no anda buscando superhombres ni supermujeres. Dios tenía la capacidad para decir: Pablo, mira, ve, planta, riega, expande. Tú eres el mío, tú eres el duro, tú eres el de la gracia, tú eres el de todo, tú eres el que sé yo qué. A unos le toca plantar y a otros le toca regar. Yo estoy aquí parado porque tuve unos padres que plantaron en mí la semilla. Gloria a Dios. Los méritos míos no son, del que menos son míos. Lo que yo consiga, el porcentaje más bajito es el mío en eso. Gloria a Dios. Yo estoy hoy como subdirector nacional de los caballeros porque tuve una pastora que me impulsó y sobre esa base yo construí. Yo estoy en el ministerio hoy porque tuve un pastor que me guió
corrigió, me aconsejó, me impulsó, me aprobó. Es decir, en mí hubo una plantación, pero otros tuvieron que regar y otros se van haciendo. Por eso el que se envanece es un desconocedor, porque en ti hay un aporte de otro. Tú eres la construcción de mucha gente que ha cedido para que tú subas, que te ha mirado y te ha llamado y te ha aconsejado y te ha dicho: ven Yarneri, tú cantas bonito, pero tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Ven Maribel, tú predicas bien, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Ven fulano, porque tú predicas bien, pero tienes que estudiar teología, tienes que formarte, debes tener cuidado, debes hacer un cursito de oratoria. Eso. Así es que se trabaja en el reino. Poderoso Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál era la postura de la iglesia primitiva? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Gente que quisiera borrar ese pedacito. Tranquilo, que eso era un modelo de la iglesia. Tu jipeta es tuya, tranquilito, tranquilo. Y la casita, tranquilo, que eso era un modelo y no lo vamos a traer para acá ahora. Paz, como dice Juan, paz. Paz con la jipeta. Pero en el sentimiento de unidad debe ser el mismo. Por eso, en la unidad de la fe es que viene el crecimiento. Salmo 133, el favorito de la pastora de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Si usted no es la barba, usted tiene que esperar que le caiga, porque no todos podemos ser barba, ni todos podemos ser quijá, ni todos podemos ser bigote. Alabe mamá Nancy. Usted tiene que esperar que le caiga la unción según donde Dios lo colocó, porque fue Dios. Bueno. Y baja hasta el borde de las vestiduras. O sea que si usted es vestidura, tiene que aguantarse. La unción le va a bajar, pero tiene que aguantarse. Como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es ahí en la unidad que Dios la manda. Y muchas veces uno buscando bendición en el trabajo, no, es en la unidad. Cuando nos unamos, entonces ahí se van a abrir las compuertas de los cielos. Y no, óyeme, y va a ser como la viuda que le dijeron: busca vasija y no poca. ¿Pero por qué? Porque hay un pueblo que está unido. 4. Estoy terminando ya. Dios trae recompensa a sus servidores. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En estos 28 años hay gente que va a recibir su recompensa. Hay gente que va a recibir su galardón. Hay gente que va a recibir su premio. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con lo de nadie. Óyeme bien, los aportes que tú has hecho a esta casa con oración, con intercesión, con finanzas, con todo, Dios te lo va a premiar. Dios te lo va a dar en grande. Óyeme bien, porque en este reino se premia, en este reino se honra.